No sé si dentro de tantos conceptos que nosotros hemos escuchado hoy en día, hablar acerca de Hawkins, de un curso de milagros, hablar de Joe Dispenza, hablar de la ley de la manifestación, del secreto de la ley de asunción, genera muchas veces un caos en nuestra existencia, como que nos encontramos frente a una situación y no tenemos la más mínima idea de qué camino coger, porque un curso de milagros me dice que vaya por acá, pero resulta que Joe Dispenza me dice que mejor haga esto, resulta que Neville Goddard a través de la ley de asunción me dice que tome este camino, pero ¿será que estoy siguiendo los caminos de mi ego o será que estoy tomando una decisión desde la conciencia? ¿Parto desde el amor o parto desde el miedo? Y terminamos haciéndonos un rollo mental que muchas veces termina por robarnos completamente nuestra energía. Y al final ni siquiera muchas veces se trata de la experiencia que tengo delante de mí, sino que no sé desde qué postura puedo afrontar mejor esa situación. Listo. Este es el primer principio, ¿vale? Este es el primer principio. ¿Qué dice este primer principio? Posicionarme desde el miedo es cuando en medio de un conflicto busco sentirme seguro de mi elección para asegurarme de que mi acción sea comprensible o al menos perdonable. ¿Qué significa esto? Vamos por parte. Posicionarme desde el miedo. ¿Cuántos de ustedes constantemente se preguntan desde dónde lo estoy haciendo? ¿Lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo? ¿Lo hago desde reafirmar una creencia poderosa o lo hago desde reafirmar una creencia que limita? ¿Lo hago desde reafirmar un personaje o lo hago desde reafirmar verdaderamente mi esencia? Posicionarme significa tomar posición o tomar una postura acerca de. ¿Listo? Cuando yo empiezo a preguntarme al respecto de desde dónde estoy eligiendo yo, por ende ya entro a desconfiar plenamente en la vida. Piénsalo de la siguiente manera: si se supone que hablamos de conciencia y que dentro de la conciencia está absolutamente todo, ¿sí? Es decir, que ese Dios, vida, universo, fuerza divina, abarca absolutamente todo lo que existe y nos sostiene a nosotros con todo lo que nosotros somos, tanto nuestro personaje como nuestra sombra, lo que nos limita como lo que no nos limita, o más bien lo que nos empodera. Entonces significa de una otra manera que aquello que yo considero que no es tan bueno para mí está ocurriendo porque la vida está permitiendo que eso ocurra. Solamente que quizás yo estoy por mis conceptos arraigados, por apegarme a algunas teorías o algunas percepciones, creo de que el hecho de que yo tenga algo que vencer me da una sensación de esperanza para yo poder atravesar algo que me lleve a obtener un resultado deseado. Pero si al final todos los caminos conducen al amor, si al final adentro y afuera es lo mismo, arriba y abajo es lo mismo, significa que sin importar cuál sea la decisión que yo tome, voy a llegar al resultado, o a llegar al proceso, o voy a llegar a la meta que yo tanto estoy deseando alcanzar, porque finalmente lo que yo deseo para mi vida no es distinto a lo que el universo desea para mí. Entonces el solo hecho de yo preguntarme desde dónde estoy haciendo lo que hago, inmediatamente estoy renunciando a que la vida me está sosteniendo a mí. Y por ende soy yo quien tiene que tomar esa decisión, y como soy yo quien tiene que tomar esa decisión, inmediatamente empiezo a enmascarar muchas cosas con la esperanza de tomar esa decisión y que sea correcta para mi vida. Empiezo a estudiar más, empiezo a practicar mucho más, empiezo a prevenirme y empiezo a hacer un montón de cosas que al final, claro que está bien porque jugamos un juego pragmático, ¿sí? Pero el punto es, en el mismo instante en el que yo me pregunto desde dónde hago lo que hago, estoy pretendiendo controlar la vida misma que fluye a través de mí. Y es ahí donde el conflicto se vuelve mucho más intenso, porque lo que estoy haciendo constantemente es tratando de sentirme seguro con la decisión que yo estoy tomando. Ni siquiera estoy pensando en el resultado, estoy pensando en las consecuencias posibles que voy a tener en mi vida por no haber tomado la decisión desde un lugar adecuado. Y por eso la frase cierra de la siguiente manera: para asegurarme de que mi acción sea comprensible o al menos perdonable. Comprensible y perdonable no solamente para mí, sino para las demás personas, porque quizás todo ese conflicto interno, todo ese cuestionamiento surge del hecho de que quizás
hay alguien o nosotros mismos vamos a llegar a juzgarnos tan severamente por no conseguir lo que nosotros obtenemos en nuestra vida. Entonces al final, cuando nosotros partimos desde el miedo, partimos desde la protección de no sentirnos invalidados, no sentirnos juzgados muchas veces, o no sentir simplemente que le estamos dando fuerza a nuestro ego, como si en algún momento de nuestro día dejáramos de darle fuerza a nuestro ego. O simplemente lo que nosotros estamos buscando es, tenemos claridad de que por ahí no es el camino, pero a pesar de que por ahí no es el camino, buscamos la mejor manera de recorrer ese camino que no sea tan doloroso para nosotros. Entonces esa es la primera percepción de poder. Cuando yo me posiciono desde el miedo en frente a un conflicto, frente a un dilema, frente a dos decisiones, en realidad lo que estoy tratando de proteger y en realidad lo que estoy tratando es de que no me duela tanto cuando ese resultado no se dé. Y desde allí estoy descargando una realidad que no me gusta para mi vida. Ser conscientes no se trata de dejar de competir con otros para empezar a competir conmigo mismo a través de lo que consigo para ser mi mejor versión. Esta sí que me pareció espectacular. Y este es un regalo de mi terapeuta. Cuando un día me dijo, Alejandro, deja de competir contigo mismo. Eso no es ser consciente. Y yo me quedé pensando varios días en esta frase. Y yo dije, claro, dejé de compararme con el mundo para empezar a compararme conmigo mismo. Para empezar a crearme conflictos internos y atravesar mis propios infiernos, por llamarlo de alguna manera, para yo sentirme victorioso. Es que tengo que desafiar a mi ego, es que tengo que soltar, es que tengo que atreverme a, es que tengo que... Y empecé a competir conmigo mismo. Entonces tenía una persona enfrente que me gustaba y inmediatamente empecé a experimentar cosas que no podía controlar y empecé yo mismo a decirme a mí mismo de que era mi ego y de que tenía que someterme a eso para poder trascender mi propio ego. Porque si trascendía mi propio ego me iba a encontrar con mi mejor versión. Es decir, que ya no se trataba de otras personas con las que yo me comparaba, sino que me utilizaba a mí mismo para poderme comparar y llevarme a experimentar situaciones verdaderamente incómodas y verdaderamente frustrantes. Entonces entendí que ser consciente es ser consciente, ¿sí? Tomar conciencia, aceptar que la vida nos sostiene todo el tiempo. Si estudias programación neurolingüística, constelaciones familiares, sistémica familiar, línea maestra, coaching, dinámicas de alto impacto, un curso de milagros, cábala, yoga y meditación, cualquier herramienta que tú utilices, todo habla acerca de lo mismo, acerca de conectarnos con un gran todo. Pero resulta que a través de la PNL descubrimos que tenemos creencias limitantes o patrones limitantes. A través del coaching descubrimos que a lo mejor no tenemos una buena relación con nosotros mismos. A través de las constelaciones familiares descubrimos que a lo mejor tenemos una historia familiar que sanar. A través de la espiritualidad descubrimos que quizás no somos tan espirituales. Pero si al final todo lo abarcamos dentro de un todo, significa que yo soy eso y también soy lo que digo que no soy. Entonces, si la vida sostiene todo, significa que existe una potencialidad de Alejandro Londoño escaso y una potencialidad de Alejandro Londoño abundante. ¿Con qué estoy conectando yo? A través de la herramienta que llega a mi vida para poder reafirmarme que tengo algo que trabajar, que no he integrado a mamá, que no he integrado a papá. Si yo no tuviera integrado a mi papá, ni siquiera me parecería físicamente a él, partamos desde allí, porque fue un cuento que muchas veces me conté. Es que tengo que integrar a mi papá, es que tengo que sanar con mi papá. Y hasta que un día me dijo, si no tienes integrado a tu papá, ¿por qué físicamente te pareces a él? Existe en lo más profundo de la conciencia, del núcleo de nuestra existencia, un ser humano o un ser espiritual totalmente completo. Lo que pasa es que la ilusión que nosotros tenemos, porque descubrimos a través de conocimientos que hay algo que no está bien dentro de nosotros, nos da la sensación de que a lo mejor si lo trascendemos y si lo trabajamos, podamos sentirnos de esa manera. Y allí es donde surge el famosísimo perfeccionismo. El perfeccionismo es como no me siento completo conmigo mismo, necesito descubrir nuevas y evolucionadas herramientas para poder tapar los huecos o para poder cubrir las deficiencias que yo creo que tengo, cuando en realidad no tengo ninguna. Y utilizo las herramientas de crecimiento para reafirmar esa carencia, esa desvalorización.
Entonces, como no tengo autoestima, hago ejercicios de amor propio. Entonces, como no soy un hombre abundante, hago declaraciones de poder y de abundancia. Entonces, como no soy un hombre espiritual, tengo que meditar todos los días. ¿Acaso soy más espiritual porque medito todos los días que la persona que está allá afuera practicando deporte, siendo un mendigo, en una discoteca? Si al final todos somos lo mismo, ¿por qué el hecho de yo practicar la meditación me hace más espiritual que otra persona? Si al final digo que somos todo lo mismo. Y cuando yo entiendo esto, dejo de construir mi vida a partir de ciertos hábitos que me generan desgaste, lucha, sufrimiento. Porque yo decía, hoy no quiero meditar, pero es que si no medito, no soy tan espiritual, y empezaba a experimentar culpa. Entonces, como empiezo a experimentar culpa, prefiero seguir meditando a pesar de que no lo disfruto, que en vez de permitirme no ser eso. Entonces hoy en día practico los hábitos, medito, leo, hago ejercicio, pero lo hago como una reafirmación espontánea de lo que yo creo que soy, no porque me haga falta algo, es porque en realidad lo disfruto. Y yo era los que obligadito meditaba de 15 a 20 minutos todos los días, aunque me enloqueciera, aunque fuera incómodo y demás. Hay días en los que yo arranco mi proceso de meditación y a los 2 minutos mi mente me dice, chao, ya no tienes nada que hacer aquí, vete a explorar la vida. Y no me siento culpable, 2 minutos ya está, mi mente hoy no se siente conectada para meditar, no porque me sienta mal o porque no esté conectado, no, simplemente hoy no va por acá. Hay días en los que no leo, porque a veces no me dan ganas de coger un libro. Hay días en los que no voy a hacer ejercicio porque hay días en los que no quiero ir a hacer ejercicio. Y está bien, y está también muy bien. Entonces dejé de utilizar el conocimiento para dogmatizar mi propia vida. Dejé de competir conmigo mismo a través, ¿sí?, de cosas que yo conseguía para tratar de ser mi mejor versión. La carencia radica en reprimir algo que yo deseo. Esta me encanta, ¿sí? No desear. Desear no está bien porque eso manifiesta tu carencia. Si tú deseas, es porque en realidad no lo tienes. Entonces, a través de tu lenguaje le vas a decir al universo, como no lo tengo, envíamelo. Y como parto de una postura de carencia, no lo tengo. No estoy muy de acuerdo con eso. Para mí la carencia radica en reprimir algo que yo deseo en realidad. Cuando tú quieres algo, o sea, piénsalo de la siguiente manera. Los niños piden cosas todo el tiempo. Todo el tiempo están pidiendo cosas, ¿sí? Y no por eso son carentes, antes son increíblemente abundantes. En muchas cosas son increíblemente abundantes, porque piden, no se apegan ni se aferran a si les llega o no, simplemente lo van pidiendo. Tú quieres estar con una pareja increíble, quieres ser multimillonario, quieres tener una comunidad espectacular, y sientes que eso nace de tu corazón. La vida alimenta los deseos del corazón, ¿sí? Pídelo. Porque yo también he experimentado muchas veces de que el dolor va más, no es tan intenso, o más bien, el dolor que siento yo cuando no puedo expresar lo que quiero es mucho más intenso que el hecho de no obtener eso que yo quiero. Entonces, cuando tengas esa lucha intensa de quiero declararlo, pero quiero declararlo de manera desapegada, ¿por qué? Si tienes claro lo que quieres, cómo lo quieres, con las características específicas, si tiene nombre incluido, pídelo. Pídelo. Porque si no, lo que estás haciendo es reafirmando una carencia dentro de ti. Estás pensando en el cómo, desde dónde lo hago para poder obtenerlo de una mejor manera. Eso es apego. Pídelo y suéltaselo al universo, pendulea con la vida. Métete 20 minutos en la mañana y en la noche a meditar, a visualizar, a imaginarte, a virtualizar ese suceso espectacular en tu vida. Y el resto del día, siéntete agradecido con la vida que tienes. Y disfrútalo, porque tampoco va a llegar si tú le pides algo a la vida y te sientes como una mierda con tu vida actual. No va a llegar. Pendulea con la vida, métete en el lado intenso, cierra los ojos, empiezo a imaginar, a visualizar, a pedir, y es más, si lo puedo hacer en voz alta, mucho mejor. Quiero esto para mi vida, se llama así, tiene estas características, pum, 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 más claro, entre más claro mejor.
Y cuando salgo de ese estado imaginario, ¿sí? Dejo que la vida fluya y me siento agradecido con lo que tengo. Porque nuestro trabajo no es enfocarnos en cerrar esa brecha entre lo que deseo y lo que tengo actualmente. Por muy lejos de esté, deja que la vida se encargue de eso. Eso sí, mantente flexible. Es decir, dos cosas. No te acomodes a lo que crees. A ver, si quieres un Lamborghini, voy a poner un ejemplo de esto. Si quieres un Lamborghini, pero te llega un Mazda, no es que Mazda tenga algo de malo, y tú digas, ay, tengo el carro de mis sueños, no porque quieres un Lamborghini. Entonces no te me acomodes al resultado, ¿sí? Ahora, si por alguna razón tú dices, no, es que el Mazda me gusta mucho más porque es más familiar, amo profundamente a mis hijos, amo profundamente a mi familia, entonces quiero un Mazda para mí, porque en realidad es lo que quiero, ahí sí te quedas con el Mazda. No por una acomodación, sino porque a lo mejor cambiaron las intenciones de esa petición inicial. Puede variar, por supuesto que puede variar, pero mantén claro todo el tiempo qué es lo que quieres para tu vida. No reprimas eso que tú deseas. Ahí radica verdaderamente la carencia. En la represión y en la otra polaridad, que es el apego. Reprimo lo que quiero, o cuando lo suelto me apego demasiado.